Infalible. Hasta la misma palabra suena fuerte por sí misma, ¿o no? ¿Y qué pasaría si esta palabra estuviera ligada a gente, a personas, o tal vez a un hombre? ¿Podría un hombre ser infalible? ¿Qué piensas? Aunque no lo creas, existen personas que afirman que un hombre puede ser infalible. Y sí, se usan argumentos para argumentar o respaldar esa supuesta infalibilidad. Pero, ¿es posible que un hombre sea infalible? ¿Acaso esos argumentos son válidos? ¿Acaso la Biblia respalda esa infalibilidad? Si te gustaría saber si un hombre puede ser infalible o no, quédate, estás en el lugar indicado. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres de todos los nuevos videos. En este canal te encontrarás todo tipo de videos que responden a las preguntas más importantes de Dios y la Biblia. Muy bien, entonces ahora mismo vayamos a este tema, al tema de la falibilidad o infalibilidad, y vayamos para esto de esta manera. Nos vamos a ir para acá, nos vamos a ir para acá, nos vamos a ir aquí a esta parte. Si ya tienes la aplicación, basta con que me sigas conforme me voy moviendo, y así nos vamos a ir para acá. Aquí esta parte donde dice falibilidad, y aquí esta aplicación nos proporciona todo esto muy fácilmente. Ya nada más nos tenemos que mover de esta manera. Y primero vamos a ver primero acá esta parte. Vamos a ver acá esta parte donde dice infalible, ¿sale? Entonces, para esta forma que aquí tenemos, donde ya esta aplicación nos está proporcionando aquí esta forma, entonces esta forma lo que nos está diciendo es que es infalible. Entonces, por acá se me olvidó, estamos hablando de una forma donde se habla de que sí hay primacía, y donde se habla por acá, que es el tema que en este video estamos estudiando, que es la falibilidad o infalibilidad. Entonces, esto aplica, como podemos ver acá, para la primacía. Y entonces volvemos para acá. Entonces, para este caso se dice que cuando hay primacía, esta primacía para esta forma de aquí sí sería infalible. Entonces sería una primacía infalible donde la persona que está en la primacía, que podría ser Pedro. Vamos a poner el ejemplo de Pedro. Entonces Pedro sería, de acuerdo a esta forma que tenemos aquí, Pedro sí sería infalible. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver si efectivamente, para el ejemplo que estoy poniendo de Pedro, si Pedro fue infalible o no. Y para eso aquí esta aplicación ya nos proporciona algunos de los pasajes. Ahora mismo vamos a leerlos. Por ejemplo, acá tenemos Mateo, capítulo 16 del 21 al 24, y dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces aquí estamos viendo que Jesús está reprendiendo a Pedro. Entonces aquí podemos ver en este pasaje, Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba aconsejándole algo que no venía de Dios. Entonces, no porque Pedro fuera Satanás, sino que lo estaba reprendiendo porque estaba diciendo cosas que no eran de acorde a Dios. Porque acá les estaba diciendo
que Jesús le está diciendo cuál es su misión, cumplir con la voluntad del Padre que le ha enviado. Y podemos saber aquí que dice que debe ser muerto y resucitar al tercer día. Y acá Pedro está diciendo que en ninguna manera eso acontezca. Entonces se está oponiendo. Por eso Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Lo que hay que tener aquí muy en cuenta es, ya que vemos que le está diciendo esto, si este pasaje respalda efectivamente que cuando hay primacía, que es una primacía infalible, porque es lo que nos está diciendo aquí esta forma. Esta forma aquí que tenemos en la aplicación nos está diciendo que es una primacía infalible, es decir, que no se equivoca. Entonces hay que tomar en cuenta aquí, si aquí Pedro está actuando de esta manera, hay que ver si esto hace referencia a que está mal esto, a que no es infalible, a que sí se puede equivocar. Hay que entonces tomar en cuenta esto. Vamos a seguir por acá. Acá tenemos Lucas 22 del 54 al 62. Dice: y prendiéndole trajeronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: y con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió en aquellos tiempos. Entonces estamos viendo aquí que Pedro niega a Jesús. Pedro lo niega, dice que no le conoce y todas estas cosas que aquí está diciendo. Entonces, pues hay que ver, esta forma nos está diciendo que es infalible, que no se equivoca y todo esto. Y acá podemos estar viendo que Pedro está negando a Jesús. Hay que ver si en realidad esto que aquí está, si esta forma es correcta o es incorrecta. Si se puede equivocar o no se puede equivocar. Porque acá vemos que lo está negando. Entonces acá dice: saliendo fuera Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente porque el mismo Señor Jesucristo ya le había dicho antes que esto iba a ocurrir. Ya estaba profetizado esto. Entonces aquí el tema es si Pedro es infalible o no. De acuerdo a esta forma, sí es infalible. Y bueno, aquí tenemos pasajes, y estos pasajes son bíblicos, son de la Biblia. Entonces ahí nos está diciendo la verdad. Como les comentaba, ¿qué tenemos que hacer? Es ver si los pasajes de alguna manera están diciendo que Pedro sí es infalible. Por ejemplo, que aquí, aunque haya ocurrido todo esto, eso no tiene nada que ver, y Pedro es infalible. Y también el de acá cuando Pedro le está aconsejando esto, pues aún así puede ser infalible. Entonces hay que tomar en cuenta esto también. Y por acá, Hechos 15 del 4 al 11, vamos a ver: y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles, y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio, y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia es entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Bueno, aquí es otro pasaje que aquí nos da esta aplicación. También hay que tomarlo en cuenta, donde pues aquí dice que se juntaron los apóstoles y vamos acá, se levantaron. Por acá dice en el versículo 6 que Pedro se levantó. Entonces podemos ver aquí que Pedro aquí está diciendo estas cosas. Entonces hay que ver si en realidad es infalible o no, porque podemos ver aquí que Pedro sí se levanta y pues habla. Entonces hay que ver si todas estas cosas acreditan a que él es infalible o no. Y bueno, ese fue otro pasaje que aquí está también. Ahora vamos acá, este es Gálatas capítulo 2 del 11 al 14. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y así, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, y dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Entonces aquí en esta aplicación nos está proporcionando también este pasaje. Entonces podemos ver que el mismo Pedro estaba haciendo cosas que no eran correctas, y Pablo le reprende. Vamos a ver por acá lo que le dice. Aquí le dice esto: si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Aquí estamos hablando, voy a hablar un poco sobre esto. Están hablando sobre la circuncisión. Hay un tema aquí sobre la circuncisión, de que Pedro, como lo podemos ver, nos está diciendo que antes que viniesen uno comía con los gentiles. Es decir, aquí Pedro se estaba comportando como los gentiles, pero Pedro, hay que recordar que Pedro es de la circuncisión, es del pueblo judío. Entonces Pedro es de la circuncisión, y aquí lo que está ocurriendo es que se está comportando Pedro como los gentiles, y por eso vamos a ver qué dice: más después que vinieron se retraía y apartaba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que comenzaron a llegar los que eran de la circuncisión, es decir, los que eran judíos, y entonces se retraía y se apartaba ya de la forma de vivir de los gentiles, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, como acabo de comentar. Entonces tenía miedo que lo vieran que se comportaba como los gentiles. Entonces aquí por eso Pablo lo está reprendiendo. Dice: y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Entonces comenzaron a comportarse como los de la circuncisión, y pues para Pablo fue evidente. ¿Y por qué? Porque estaba también arrastrando a otros a que se comportaran de la misma manera, como dice aquí, simulando, cuando antes de eso se estaban comportando como los gentiles, como los que eran incircuncisos. Entonces aquí dice: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, como había comentado, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Entonces aquí ya Pablo le estaba reprendiendo. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Es
si el mismo Pedro se estaba comportando de esta manera, hay que ver si en realidad es infalible, porque aquí esta forma nos está diciendo que en el ejemplo que pusimos es que Pedro es infalible. Entonces hay que ver si efectivamente lo es o no lo es. Y bueno, en sí, esta es la forma, esta es la primera forma, y a grandes rasgos, ya comentaba, habla de una primacía con infalibilidad, donde es infalible la persona que está en la primacía. Yo puse el ejemplo de Pedro, y ahora vamos a pasar, nos vamos a venir para acá, nada más sígueme para acá, y ahora vamos a pasar a esta forma que está aquí, donde igual seguimos, vamos a ir otra vez nuevamente para acá, seguimos hablando de una forma donde dice que si hay primacía, y voy a hablar un poco más sobre esto, porque hay una forma que dice que no hay primacía. Entonces podemos ver acá que no se habla nada sobre la falibilidad o infalibilidad, y aquí tenemos que es sin primacía, pero esta aplicación nos proporciona para la forma. Vamos a volver para acá, vamos a volver, aquí estamos nuevamente. Esta aplicación nos proporciona el tema de la falibilidad o de la infalibilidad para cuando sí hay primacía. Entonces ahorita es lo que estamos viendo, y entonces ahora tenemos aquí esta forma donde para esta forma es una forma donde es una primacía que es falible. Entonces para esta forma de aquí, y nuevamente vamos a seguir utilizando el ejemplo de Pedro, para esta forma Pedro sí podría equivocarse, Pedro sí podría errar, Pedro sí podría decir cosas que no están bien, y Pedro en general sí podría equivocarse. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que es falible. Esto quiere decir si se puede equivocar, no como en la forma anterior donde decía que es infalible. Entonces nuevamente aquí, podemos ver, los pasajes son los mismos, ya están proporcionados aquí en la aplicación. Y aquí también tenemos Mateo 16, del 21 al 24. Y bueno, aquí nuevamente vamos a ver que Jesús le está diciendo que debe ser muerto y resucitar al tercer día. En el 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Entonces el mismo Jesús le está reprendiendo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Para esta forma puede ser visto pues de que Pedro evidentemente se puede equivocar. Para esta forma que tenemos aquí, pues nos está diciendo que se puede equivocar, y quizá aquí se está equivocando y no pasa nada. De acuerdo a esta forma, sí se puede equivocar. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que hacer? Pues es ver esto, es reflexionar si es falible o si es infalible, y tomando en cuenta aquí todos estos pasajes. Por acá tenemos también a Lucas, tenemos mujer no le... Aquí también tenemos las negaciones cuando Pedro niega. Entonces aquí el versículo 57, entonces él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Por acá también dice: hombre, yo no soy. Y también acá otra vez: hombre, no sé qué dices, lo niega 3 veces. Entonces hay que ver si un hombre que está actuando así, un hombre que niega a Jesús, como el mismo Jesús ya había profetizado que le iba a negar. Hay que ver si un hombre así pues puede ser infalible o no, que para esta forma, repito, aquí la tenemos, dice que es falible. Entonces para esta forma sería normal que Pedro estuviera negándolo, porque para esta forma sí puede equivocarse, sí puede fallar.
Entonces esta es muy diferente, esta forma es muy diferente a la anterior, porque la anterior era infalible, no podía fallar, no podía equivocarse. Entonces hay que ver también esta forma y ver cuál de las dos formas es la correcta. Por acá tenemos a Hechos 15 del 4 al 11, también aquí está, y que nos habla: Pedro les dijo: varones hermanos, sabéis cómo hace un tiempo los gentiles oyesen por mí la boca de la palabra del evangelio y creyesen. Pues aquí estamos viendo el actuar de Pedro, y pues hay que ver si ese actuar es un actuar falible o infalible, es un actuar que se puede equivocar o no se puede equivocar. Aquí ese es otro pasaje que aquí está también. Y acá tenemos nuevamente Gálatas: pero viniendo Pedro a Antioquía le resistí en la cara, porque era de condenar. Aquí nuevamente volvemos a este pasaje donde Pablo le reprende. Entonces aquí dice cómo lo hizo, o sea, estaban ocurriendo cosas muy fuertes. Entonces dice aquí que Pablo le resiste en la cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba simulando algo que no era. Se estaba comportando como los gentiles, y apenas llegaron los judíos, los que eran de la circuncisión, y se dejó de comportar, se dejó de comportar como los gentiles. Entonces estaba simulando, estaba haciendo cosas que no eran. Hay que ver si una persona así, que pusimos el ejemplo de Pedro, si Pedro puede ser falible o no. Ya vemos aquí el comportamiento de Pedro, lo podemos ver aquí. Por acá podemos ver también que mismo Pedro niega a Jesús. Por acá también Pedro le dice que de ninguna manera contesta, es decir, está aconsejándole a Jesús cosas que no van. Pero aún así hay que ver si esta persona, después de que, porque ya sabemos que al menos, vamos a ver aquí tenemos Lucas y Mateos. Esto pasa antes de que Jesús muera y resucita, obviamente. Por acá tenemos a Gálatas, y esto pasa. Entonces aquí podemos ver que esto pasa antes de la muerte y resurrección de Jesús, y aún no había ocurrido lo de Pentecostés, aún no había ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces esto es antes. Y por acá tenemos esto que está ocurriendo en Hechos, y por acá tenemos a Gálatas, que es después, cuando ya había Espíritu. Entonces podemos ver que acá antes del Espíritu, antes del derramamiento del Espíritu Santo, pues Pedro se estaba comportando aquí de esta manera. Por acá Pedro lo niega, y por acá tenemos que también tenemos este comportamiento de Pedro en Hechos, y por acá tenemos también ya con el Espíritu, ya con el derramamiento del Espíritu, pues podemos también aquí ver este comportamiento. Entonces hay que ver si es falible o es infalible, y pusimos el ejemplo de Pedro. Como comentaba, esto aplica para la forma que es con primacía, como aquí dice con primacía, para la forma que sí hay primacía. Entonces aquí tenemos que ver y cada uno tenemos que reflexionar cuál es la correcta. En una que se dice que es infalible, que no se puede equivocar, o una que es falible, que sí se puede equivocar. Entonces hay que reflexionar cada uno de nosotros cuál de estas formas es la correcta. Y así, de esta manera, hemos llegado al final de este estudio. Por aquí por abajo, ponme en los comentarios cuál crees que es la forma correcta. ¿Es la forma correcta la que es infalible o la que es falible? ¿Cuál tú crees que es la forma correcta? Aquí por abajo ponme en los comentarios. Si quieres que sigamos utilizando esta aplicación, dale me gusta a este video y compártelo. Y si quieres que estudie algún tema bíblico con esta aplicación, aquí déjalo abajo en los comentarios. Te invito a ver el video de la recomendación y visitar todos los demás videos disponibles en el canal. Hasta la próxima.